Hola a todos nuevamente, mi nombre es Fernando Gil Sanguinetti. Bienvenidos a mi podcast Trascendiendo con Fer. Este es el episodio número 3. La primera temporada le hemos llamado La presencia humana en la Tierra. Espero que hayan tenido una semana excelente y estén listos para trascender. En este tercer episodio de esta primera temporada, les quiero hablar sobre un tema interesantísimo: cómo se crea la realidad. Y sé que te va a interesar muchísimo, te va a cuestionar, así que para eso estamos en este podcast, para trascender. Empecemos entonces, ¿cómo se crea la realidad? En los 2 episodios anteriores hemos abordado temas complejos, bastante filosóficos diría yo. Al final no es tan relevante que una u otra posibilidad entre muchas sean la verdad. Pienso que la verdad es realmente nuestra verdad. O sea, aquella con la que convivimos y la que nos permite en esta vida ser felices durante el tiempo que nos toque vivir. Ahora, si no estás siendo feliz actualmente en tu vida, es que no estás teniendo la vida que deseas y por lo tanto la verdad entre tus manos. No solo estás interpretando los acontecimientos de tu vida de una manera particular, sino que estás vibrando de una manera específica, vibrando energéticamente. Por eso decimos a veces, esta persona tiene mala vibra, ¿ok? Lo que quiere decir que vibra de una manera específica y nosotros también vibramos de una manera específica. Entonces, esa manera particular en la que estás vibrando probablemente atrae justamente las experiencias que menos contribuyen a tu bienestar. Entonces, si lo que está allá afuera, que le llamamos realidad o la verdad, la miramos de una manera específica, esa manera específica tiene un proceso interpretativo perceptivo detrás de ello. Entonces, ¿cómo se produce el proceso interpretativo perceptivo de una persona en general? Imagínate que de pequeño tuviste una experiencia muy fuerte con un animal, por ejemplo un perro. Te mordió, te agredió, te persiguió, te pegaste menudo susto, un mar de emociones. Fíjate, a partir de ese momento en tu vida te dices: todos los perros son malos, me van a morder, me van a agredir y perseguir. Imagínate también que estás caminando por la calle un día y ves un perro que viene en sentido contrario al tuyo. Empiezas a sudar, a temblar y miras a los costados a buscar refugio. Es probable que el perro que estás viendo sea muy noble, bueno, o sea, es igual. Tú ya no quieres saber nada con los perros. La creencia quedó arraigada. Más aún, como suelen decir, si le tienes miedo a un perro, el perro te olfatea y por eso te muerde, ¿no? Puede ocurrir inclusive que esa pésima experiencia con los perros se te haya repetido una o más veces, con lo cual estás totalmente convencida, totalmente convencido que todos los perros son malos. Así se construyen nuestras creencias. A los 35 años, imagínate lo que voy a decir, a los 35 años la mayoría de creencias en el ser humano están totalmente arraigadas, o sea, las tienes anquilosadas, inclusive las tienes al fondo de tu inconsciente, ni siquiera eres consciente de ese mar de creencias. Eso significa que a partir de los 35 años la mayoría de pensamientos que una persona tiene son inconscientes, o sea, no se da cuenta que los tiene. Sin embargo, esos pensamientos son los que están determinando su conducta y las emociones que lo acompañan. Más aún, esas emociones creemos que son ya las normales y naturales. O sea, las emociones son para la sobrevivencia. Y a veces cuando pasa algo, tenemos un disparo de emoción. A los 4 o 5 minutos ya nos calmamos, esa emoción debería regresar a su normalidad. Sin embargo, cuando mezclamos esa emoción con un pensamiento, se convierte en sentimiento y a veces ese sentimiento perdura a lo largo del tiempo y por eso a esas son a las que yo llamo que se han convertido en emociones normales y naturales y pueden ser miedo, rabia, tristeza, vergüenza, asco o sorpresa. Entonces, hacer consciente lo inconsciente nos saca de la programación en la que vivimos.
El punto de partida del propósito de nuestra presencia en la tierra es ser felices. Entonces, por eso decía yo al inicio, ¿no? Una manera de saber si estamos viviendo en la verdadera verdad es si estamos siendo felices, si estamos disfrutando de la vida, si nos sentimos bien. Si no nos sentimos bien, es que hay una verdad que estamos operando, en la que estamos viviendo, que no es la verdadera verdad. Porque el punto de partida, como lo acabo de decir, del propósito de nuestra presencia en la tierra es ser felices. Se nos ha dado la vida como el regalo más grande que un ser humano puede recibir. La manera de agradecer el regalo de la vida es siendo felices. ¿Me estás escuchando? El mejor regalo que le pueden haber hecho a un ser humano es darle la vida, obviamente, porque si no, no estaríamos aquí. Y la única manera de agradecer el regalo de la vida es siendo felices. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos tenido expresiones durísimas, ¿no? Como, maldito el día en que nací, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Inclusive alguna vez debemos haber pensado que Dios me ha castigado, que Dios es malo, ¿cómo es posible que me pase esto? Etcétera, etcétera, ¿no? Imagínate ahora en pandemia, ¿qué nos hemos estado diciendo? ¿Qué hemos escuchado de nuestros seres más queridos, nuestros más cercanos en relación a toda esta situación, ¿no? No, ¿por qué a mí la pandemia? ¿No? Y la pregunta es, ¿cuáles son los estados emocionales que nos dominan en determinadas circunstancias? Hay básicamente 4 típicos estados emocionales que nos dominan: el victimismo, el estar culpando a otros, el estar quejándome permanentemente, el estar emitiendo juicios y condenando a quienes nos rodean. Condenamos a los políticos, al gobierno, a las empresas de servicios como del sector salud, financiero, alimentación, empresarial, etcétera, ¿no? Victimismo, culpa, queja y emitir juicios y condenando a otros. Y esos son como los estados emocionales que dominan en estas circunstancias. Ahora, todos esos estados emocionales y maneras de ser en la vida nos quitan la felicidad. Pero fíjate, hemos depositado la responsabilidad de nuestra felicidad en otros, en las circunstancias externas. Nos hemos quedado totalmente indefensos. ¿Cómo el Hijo de Dios, porque eso es lo que somos, hijos de Dios, de la divinidad, de la esencia, de la fuente, ¿no? ¿Cómo el Hijo de Dios podría quedarse así de indefenso si fue creado a imagen y semejanza? ¿Cómo la divinidad, Dios, la esencia, la fuente, como lo quieras llamar, cómo Dios lo podría haber abandonado a ese Hijo, ¿no? Si yo me pregunto, no abandona ni a la criatura más indefensa, no abandona a un pequeño pájaro, a una pequeña hormiga. Siempre ese pájaro y esa hormiga conseguirán algo para alimentarse día a día. Muchas veces hemos hasta condenado a nuestros genes, nuestra herencia genética familiar. Nos hemos hecho víctimas de nuestros genes. Por lo tanto, nuestras enfermedades conductuales, emocionales y físicas son culpa de nuestros genes. Yo tengo esta enfermedad porque mi abuela lo tuvo. Y a veces decimos, no sé por qué estoy enfermo de esto si nadie en mi familia lo tiene. Como diciendo, caray, podría ser que yo sea el culpable de todo esto y ya no es mi familia. Mientras que otros tienen enfermedades, pero la culpa la tienen los genes. Qué terrible, ¿no? Porque nos ponemos totalmente indefensos y víctimas de nuestros genes. Hay un biólogo, Bruce Lipton, es uno de los físicos cuánticos también muy reconocidos, que escribió un libro que se llama La biología de la creencia. Sus resultados de investigación son secundados por Joe Dispenza y también por la doctora Blackburn. La doctora Blackburn recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 2009. Todos ellos han dicho, y algunos otros, y demostrado que es el entorno y la manera como la persona percibe las experiencias de su vida las que determinan el estado de salud emocional
y física de la persona. O sea, no son los genes, es la manera de percibir, es el entorno. Más aún, Bruce Lipton investiga en torno a la epigenética, esto es, lo que está encima de la genética, y postula que dos personas con exactamente la misma configuración genética, por ejemplo, dos gemelos, ¿no? Una se enferma y la otra no. ¿Por qué una se enferma y la otra no? Porque una vivió experiencias en un entorno adverso y con una manera de percibir la vida muy específica que lo condujo a la enfermedad. La otra percibió la vida de manera distinta, vivió unas experiencias del entorno positivas y no enfermó. Para Lipton es determinante que las enfermedades no son producto de la genética. Y si lo fueran, dice Lipton, entonces somos víctima de ello, y dice él, no existe cosa más absurda. La ciencia ha demostrado que los seres humanos somos 5% genes y 95% libre albedrío. Solo el 5% de las personas en el mundo nacen con problemas genéticos. 95% de las personas en el mundo se enferman por las maneras de vivir y de percibir el mundo. Joe Dispenza dice, pensando diferente, o sea, percibiendo diferente, tomarás decisiones diferentes, tendrás nuevas conductas, nuevas experiencias y nuevas emociones. Con eso, dice él, activamos o desactivamos los genes que nos conducen o alejan de la enfermedad. Por lo tanto, la clave para nosotros está en generar nuevos estados internos y nuevas maneras de ser y estar en el mundo. Recordemos lo que dije en los anteriores episodios de este podcast. Somos energía, somos información, protones, electrones y neutrones, o sea, quarks o quantums, ¿no? Por eso decía yo quantums, porque de ahí viene la física cuántica. Esos quantums son una infinidad de posibilidades. Y toda esa infinidad de posibilidades están ocurriendo todas al mismo tiempo, ¿no? Imagínate el mar, ¿no? O sea, ves el mar y si te pones a pescar, ¿no? A pensar en el mar, dices, ¿dónde habrá un pescado como para poderlo pescar? Y deben haber miles de millones. O sea, el mar te da cantidad infinita de posibilidades para pescar y con variedades de pescados increíbles. Sin embargo, pescarás en un lugar puntual y específico y sacarás, porque en ese lugar los existen, ese pescado de esa especie típica del lugar donde estás pescando. Entonces, lo mismo sucede con esos quantums, que son una infinidad, un mar de posibilidades. Todos están ocurriendo, todas al mismo tiempo. Por lo tanto, cualquiera de esas posibilidades puede materializarse. Estoy usando exprofesamente esta palabra. En física cuántica se llama colapsarse. O sea, cuando estos colapsan, los protones, los fotones, electrones, colapsan, se convierten en materia. O sea, se materializan. Y fíjate que colapsan las posibilidades, las infinitas posibilidades que existen, colapsan cuando las observamos. Cuando observamos ese mar de posibilidades, protones, fotones, electrones, quarks, quantums, seleccionamos una de esa posibilidad o de esas posibilidades y es esa la que se convierte en realidad. Eso es lo que se convierte en material, ¿ok? Colapsar es materializar. Colapsa y se materializa al observar. Al observar de las infinitas posibilidades, solo una se hace materia. Cuando observamos esas infinitas posibilidades, lo hacemos desde el tipo de observador que somos. Nuestro observador depende de las experiencias del pasado, de nuestras creencias a partir de ellas, de las ideas que tenemos del mundo, de la vida, de las relaciones interpersonales y también de quién nosotros estamos siendo. ¿Me estoy dejando entender? El tipo de observador que soy
está relacionado con mis filtros y mis creencias y mis paradigmas. Y eso viene del pasado. Entonces, si yo observo un mar de posibilidades, hay una que se va a materializar que está directamente relacionada con el tipo de observador que soy, con las creencias que tengo, producto de mis relaciones o situaciones del pasado. Ahora, si vivimos en el victimismo, materializaremos de la infinidad de posibilidades aquella que tenemos capacidad de observar, que serán desde el victimismo todas aquellas posibilidades que refuercen quienes estamos siendo, o sea, unas víctimas. ¡Auch! Esto sí que duele. Si estamos siendo felices, optimistas, resilientes, materializamos más experiencias para seguir siendo ello. Donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. La evaluación del ser es una herramienta neurocientífica para identificar los estilos de personalidad y pensamiento. La evaluación del ser fue creada por Fernando Gil, o sea, mi hijo. Y noticia novedosa, acaba de ser acreditada por la International Association of Coaching Institutes de Alemania. Y la evaluación del ser nos habla de dos maneras de ser en el mundo. Una orientada a los resultados, representada por el hemisferio cerebral norte, y otra orientada a las personas, representada por el hemisferio cerebral sur. Las personas sures, emocionales, afectivas, que quieren trabajar mucho en equipo, que les importa el sentido de pertenencia, el clima laboral y esas cosas, ponen su atención muchas veces en querer agradar a otros, en hacerlos felices. Esas personas pasan mucho tiempo en el cuerpo, ya que son tremendamente sensibles y sensitivos. Estas personas, estos sures, ponen su atención en el exterior, en los problemas, porque están viendo qué pasa en el exterior para ver si los pueden ayudar a los demás, ¿no? Si es así, allá va toda su energía. Al exterior, a los problemas, va toda su energía. Sus protones, fotones y electrones que colapsan se materializan para crear la realidad de la que finalmente se quejan, que es justamente la parte exterior. No me reconocen, todo lo que he hecho por ellos y así me pagan, un rol de víctima. Observan la vida desde el mismo mapa mental y cuando hacen eso de manera repetitiva, terminan colapsando una cantidad infinita de posibilidades en el mismísimo patrón de información y luego a eso le llaman realidad. Estas personas sures, algunas, ponen poca atención en su interior porque siempre están ayudando a los demás, ayudándome a los demás. De allí que la física cuántica dice, somos creadores de nuestra propia realidad. La creamos cuando desde el observador que somos, nos enfocamos y materializamos, colapsamos del mar de infinitas posibilidades, una posibilidad que es la que se convierte en realidad. Entonces, partiendo de este fenómeno, que somos creadores de nuestra propia realidad, los seres humanos asumiríamos mucha más responsabilidad de lo que pensamos, de lo que sentimos, de la manera como interpretamos y percibimos el entorno en el que nos desenvolvemos, ya que al enfocar nuestra energía en ella, colapsamos una cantidad infinita de posibilidades, materializamos aquello que termina convirtiéndose en nuestra realidad. Entonces, no seríamos unas víctimas de lo que vivimos, sino que estaríamos siendo co-creadores de lo que nos toca vivir. Desde las formas de ser, desde la manera como vivimos, desde la manera que interpretamos, que tiene que ver con nuestras creencias, empezamos a co-crear nuestra realidad y podemos asumir responsabilidad, decir, soy co-creador de la realidad y tengo que cambiar mi manera de pensar y de sentir, mi manera de estar y ser en el mundo, ¿no? O puedo culpar al exterior y al mundo de lo que me está pasando en estos momentos. Al culpar al exterior y ser una víctima de las circunstancias,
mi felicidad, mi disfrute en la vida ya no depende de mí, sino justamente le he dado todo el poder a ese exterior. Ahora, es preciso que mencione que en cuanto a la realidad que creamos, existen 3 niveles de inconsciente, ¿no? Y de allí se origina también nuestro enfoque, ¿no? Nuestras creencias realmente. Ese primer nivel es el inconsciente individual, que está directamente relacionado con nuestra vida y nuestras propias experiencias. De ahí viene el inconsciente familiar, ¿no? Por eso a veces trabajo con numerología, con el árbol genealógico, porque hay unos patrones actitudinales, comportamentales que se traducen en energía, porque se traducen en una manera de ser y estar en la vida, una manera de interpretar y percibir que te viene de la familia. Tú viste a tus padres, viste a tus abuelos, cómo enfrentaban sus problemas, cuál era la actitud que tenían en relación a la vida, y eso es información, que es energía, va percolando al interior nuestro, crea nuestro mundo de creencias y empezamos a interpretar en función a la familia. Y como interpreto igual que la abuela, ¿no? Termino teniendo la misma enfermedad que la abuela. ¿Ya? No es hereditario desde la perspectiva genética, es hereditario desde cómo aprendemos a enfrentar los problemas de la vida, a victimizarnos o no, a vivir, ¿no? Maneras de ser y estar en función a lo que observamos de nuestros ancestros, ¿ok? Entonces, en estos 3 ámbitos, el inconsciente individual, el inconsciente familiar y el tercero, que es el inconsciente colectivo, o sea, parte de la sociedad, ¿no? Tú vives en una ciudad específica que tiene parte arraigada de su cultura, pero vives en un país que tiene un idioma y tiene una manera de ser específica que tiene que ver con la cultura, pero también vivimos en una cultura mucho más grande que es la cultura humana. ¿Ok? O sea, más allá de que seamos diferentes de un país a otro, hay ciertas cosas que están directamente relacionadas con el ser humano, de las que estamos totalmente convencidos. Los seres humanos somos seres totalmente racionales. Y eso es algo que se dice en todas partes del mundo, cuando somos seres eminentemente emocionales también. ¿Ok? Entonces, en estos 3 ámbitos se han ido construyendo las experiencias del pasado, nuestro mundo interpretativo y perceptivo. Y a partir de ellos se construye el observador que soy, el tipo de persona que estoy siendo. Entender los patrones de creencias que se manifiestan en el lenguaje que utilizamos, y ojo, el lenguaje está relacionado con el pensamiento y por lo tanto con el neocórtex cerebral. Entender los patrones de creencias en lo que valoramos, o sea, nuestras emociones, nuestros sentimientos, alojados en el cerebro límbico. Y entender los patrones de creencias de nuestras conductas, y las conductas o el comportamiento tienen que ver con el cuerpo, o sea, cerebro reptiliano, que es el que comanda la sobrevivencia, entenderemos el inconsciente colectivo de la sociedad en la que vivimos, de la humanidad. Los patrones de creencias del árbol genealógico nos permitirá entender el inconsciente familiar, y los patrones de creencias personales son producto de nuestras experiencias del pasado que están grabadas en el inconsciente individual. He hablado de neocórtex cerebral, cerebro reptiliano, cerebro límbico. Para quienes no sepan de esto, estoy haciendo referencia al cerebro triuno. ¿De acuerdo? Les comento que lo componen justamente el neocórtex, que es la parte más moderna del cerebro del ser humano y realmente de todo lo que existe sobre la Tierra, que se sepa al menos, ¿no? El neocórtex es responsable de la parte racional, o sea, del pensar. El cerebro límbico es responsable de las emociones y del sentir. Y el cerebro reptiliano es responsable del movimiento corporal, de las conductas y comportamientos y por tanto de la o sobrevivencia, ya que el cerebro reptiliano es el que nos permite, por ejemplo, salir corriendo de un determinado lugar si estamos teniendo miedo, o defendernos y golpear si estamos teniendo rabia, o refugiarnos y reflexionar dada la tristeza. Y si queremos hablar de sorpresa, asco, vergüenza, ¿no? Estar en estado de alerta permanente. Por lo tanto, para sanar, porque todo esto de cómo creamos la realidad
tiene que ver con cómo hacemos para sanar, ¿no? O sea, si yo co-creo la realidad y estoy enfermo, ¿no? O si yo co-creo la realidad y estoy infeliz, ¿no? ¿Cómo hacemos para sanar y para ser felices, ¿no? Para sanar, para crear un mundo y un futuro diferente, necesitamos quitar el foco en nuestro cuerpo, en las condiciones de la vida y del entorno, en los problemas que estamos enfrentando. O sea, necesitamos dejar de pensar que el futuro es igual al pasado. Una persona, si quiere volverse exitosa, necesita justamente enfrentarse a sí mismo. Ese es el gran desafío. Cambiar y creer en algo distinto mentalmente. Debe sobrepasar los patrones mentales, conductuales, espirituales y emocionales repetitivos para iniciar su proceso de evolución. Debe dejar de culpar a los demás, dejar de victimizarse y quejarse de los demás y del entorno. Si se le quita la atención del observador al electrón de la víctima y la culpa, esa realidad no se colapsa, no se materializa y regresamos al mundo de posibilidades para enfocarnos, dar atención a algo distinto y crear una posibilidad distinta, materializar algo distinto, una realidad distinta. Cuando hay coherencia entre la mente y la emoción y se junta una intención clarísima de lo que se desea, además con una emoción intensa como pasión, compromiso, y esto se hace de manera repetitiva, la intención se convierte en una realidad externa. Alucinante. Repito, cuando hay coherencia entre la mente y la emoción y se junta una intención clara de lo que deseamos con una emoción intensa y esto se hace de manera repetitiva, la intención se convierte en una realidad externa. Colapsa en ese mundo de posibilidades aquello que de manera coherente nuestra mente y nuestra emoción fijan. Allí la intención clara. Miren, esto es más o menos lo que dice la ley de la atracción, con la diferencia de que la ley de la atracción solo habla de pensar en positivo. Necesitamos que exista coherencia entre la mente y la emoción. Cuando no hay coherencia, el campo cuántico de posibilidades escucha a tu corazón, o sea, escucha tus emociones. Si estas están cimentadas en la queja, el victimismo y la culpa, entonces, por más que pienses en positivo, la posibilidad que se materializará y se convertirá en realidad será no lo que piensas, sino lo que sientes. De allí que necesitemos un nivel consistente de observación para observar lo que quieres en la vida en lugar de enfocarnos en lo que no queremos. Por eso que cuando trabajamos con programación neurolingüística y en coaching neurolingüístico, le pedimos a la persona que diga qué es lo que quiere, no lo que no quiere. Esto último, enfocarse en lo que no quiere, es lo que la mayoría de la gente hace. Y si vemos los medios de comunicación, están plagados de información de lo que no queremos. ¿No? Se pareciera que eso es lo que quieren que pensemos y en lo que quieren que nos enfoquemos. La gente se enfoca en los peores escenarios y finalmente los crean así. En una emoción elevada, los seres humanos somos más energía y menos materia. Emociones elevadas como el amor incondicional, la paz, la serenidad, la confianza, la comprensión, el optimismo, el perdón, ¿no? Si además de tener esa emoción elevada, donde somos más energía y menos materia, está enfocada en un futuro que nada tiene que ver con nuestro pasado, estás en lo desconocido. Cuando estás en lo desconocido, puedes crear lo desconocido. Si estás pensando y sintiendo de la misma manera, estás en lo conocido. Y la mayor parte de las personas intentan crear lo desconocido, o sea, cosas diferentes, desde lo conocido. Esto es imposible. Si fuera posible, ya lo habríamos creado. Con lo conocido ya lo habríamos creado. Todo el conocimiento existente es como un gran círculo. Hay una pequeña parte de ese gran círculo que es lo conocido. Lo que sé, lo que no sé, lo que sé, lo que no sé, etc. Lo desconocido es todo lo otro. Lo que no sé, que no sé, que no sé.
es allí donde podremos crear un futuro diferente en nuestras vidas. Los pensamientos en los que crees son iguales a las emociones que experimentas. Si vives miedo, solo creas pensamientos de miedo. Si vives en culpa, te autosugieres pensamientos de culpa, te rindes a ellos. Una persona que vive en culpa y miedo difícilmente podrá aceptar afirmaciones positivas. Don Pésimo es y será Don Pésimo por siempre. Por lo tanto, si en una emoción elevada somos pura energía y menos materia, si juntamos esa emoción elevada con una intención positiva muy clara y pensamientos muy optimistas y positivos, colapsará la realidad que queremos. Y si repetimos eso de manera persistente, vamos a conseguir una realidad sólida y muy sólida para nosotros. Es necesario un cambio profundo en nuestro estado del ser, en nuestras maneras de ser y estar en la vida. El primer paso es tomarse el tiempo para tu crecimiento y desarrollo personal, para tu reflexión. Hay que desapegarse del entorno para trabajar en uno mismo. Estar enfocado en las noticias, en la televisión, no construye, ¿no? Hay gente que está obsesionada mirando las estadísticas de la pandemia, ¿no? Y comunican que si todo está mal, claro, están enfocados y encima propagan que más gente haga exactamente lo mismo. Y tenemos que ir proceso inverso. ¿Qué es lo que queremos crear en nuestra vida? ¿Qué deseo sentir de manera diferente? ¿No? ¿Qué debo pensar de manera diferente para colapsar, hacer que se materialice una realidad que nos permita ser felices y disfrutar de esta vida que para eso se nos la ha regalado? Muy bien, pues este ha sido el programa del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y que te haya sido de ayuda. Recuerda, no creas nada de lo que yo te diga, es solo una posibilidad. Pon tus comentarios o dudas en el blog, dale me gusta, difúndelo en tus redes sociales, compartiéndolo y no te olvides de sintonizar cada viernes para un nuevo programa. Nos vemos.